Rosina, Ya, mis pon estimadísimos, vamos a WhatsApp entrar. web y Vamos le a das hacer la doble clic clase. y te va a dejar entrar al tiro. Prueba ¿A en dónde? tu Mira, no escuché. pon WhatsApp web en el Ujú, computador, le das doble clic ujú. y ahí se va a abrir o te va a preguntar si eres tú o alguien más está tratando de entrar a tu WhatsApp, le pones sí de tu celular y ahí se va a abrir tu WhatsApp. Y ahí Hola, buenas entras al WhatsApp tardes. del grupo. Buenas tardes, buenas Perdón, tardes. Vamos a buenas comenzar con la tardes. clase. Disculpe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Bien, bien, gracias. Espero que todos se encuentren súper bien. Segunda clase. Ya, la semana pasada vimos lo que era el notario público, su geografía de código, dónde lo podíamos encontrar, ¿cierto? Su normativa. Hablamos de que el notario público estaba regulado en el Código Orgánico de Tribunales, no tributario, ya de tribunales, que no solamente regula a los notarios, sino que regula a los funcionarios públicos o a los administradores de justicia, ¿ya? Entonces vimos que el notario público estaba regulado en el artículo 399, ya que los notarios son ministros de fe pública. Notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Ya hay otras definiciones que es un ministro de fe pública, ya, pero son más bien doctrinarias y funcionales, ya, que hablan solamente con respecto a la función principal del notario público que habíamos dicho la semana pasada, que era su función de veracidad, todos los actos o contratos celebrados en una notaría, que en definitiva esa era la función principal del notario. Vimos también los requisitos para optar al cargo de notario público, que era ser chileno, tener 25 años de edad por lo menos, ser abogado con 2 años de ejercicio de la profesión a lo menos y ser reconocido honorabilidad y buenas costumbres, o sea que no puede estar condenado, ya ninguna pena aflictiva ni estar suspendido del cargo de la función pública. Eso es lo que quiere decir lo arreglado acá en nuestra PPT. Entonces, por lo tanto, no podrán ser notarios los que se hayan procesados por crimen o simple delito o los que estuvieran sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos. Ahí está determinado, ¿ya? Y desde el 2016, la ley número 20.957 permite que los abogados con discapacidad auditiva, visual o del habla, es decir, sordos, ciegos y mudos, puedan desempeñarse como notarios en Chile. Esto permite la inclusión laboral de profesionales del derecho que antes eran discriminados por su condición. Por cuanto ahora todas las personas que sufran esa discapacidad pueden postular el cargo de notario público y postular como cualquier otra persona, ya con estas nuevas leyes de inclusiones que están saliendo en la actualidad, poner presente en Chile. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hasta el momento? No, por lo menos yo no. Está Ya. claro. El próximo martes tienen evaluación, ¿ya? Por eso estamos haciendo como una pequeña retroalimentación de lo que vimos la semana pasada, para que puedan aclarar las dudas las personas que estuvieron y las que no estuvieron, también puedan saber más o menos lo que vimos, los que no pudieron, los que se incorporaron y no pudieron ver la clase. Espera el tiempo necesario para poder ingresar a Estados Unidos. Ya. El nombramiento del notario público. Los notarios forman parte de 12 cargos que existen como auxiliares de la Administración de Justicia en Chile. Esto quiere decir que sirven como órganos anexos al Poder Judicial. Esos 12 cargos incluyen a fiscales judiciales, defensores públicos, procuradores, conservadores, archiveros, secretarios judiciales, relatores, administradores de tribunales penales, consejeros técnicos,
receptores y bibliotecarios judiciales. O sea, todo esto componen como el área de la administración, o sea, de la administración de justicia, si bien es cierto. Son 12 cargos. Entonces, por lo tanto, en una misma jurisdicción pueden existir una sola notaría o varias. Por regla general, cada comuna, agrupación de comunas debe contar con un notario. En cuanto a la función de la jurisdicción, lo que quiere decir la jurisdicción en Chile es el lugar donde el lugar donde se encuentra la notaría, ¿ya? Por ejemplo, si la notaría, no sé, pertenece a la quinta región, pertenece a la comuna de San Felipe, un ejemplo, ¿me entiende? El notario necesariamente debe residir en ese lugar para postular a esa notaría. Bueno, en el caso de que el notario público postule, no sé, es como que yo quiera postular el concurso público de notario, no sé, en Chillán, yo posteriormente no puedo viajar, no sé, yo vaya a Chillán, tengo que residir en ese lugar como notario público, mientras yo tenga el cargo de la función, ya, no mientras yo postulo necesariamente necesito ser de ese lugar, no es como el cargo, por ejemplo, de alcalde, que necesito vivir por tantos años en esa ciudad para yo postular al cargo, acá no es necesario. Yo puedo ser de cualquier ciudad y postular al cargo de notario público de cualquier otro lugar, pero posteriormente la ley me exige que yo tengo que residir en el lugar donde está establecida la notaría. Eso es lo que quiere decir la jurisdicción, ¿ya? Entonces, también nos habla ese artículo que puede existir una notaría o pueden existir varias notarías. ¿A qué se refiere esto en cuanto a la cantidad de personas que habiten ese lugar? Por ejemplo, hay lugares que hay pocas personas, no les podría decir un mínimo de personas, pero, por ejemplo, si el pueblo es chico, existiría una sola notaría, pero si el pueblo tiene muchos habitantes, no sé, como la comuna, no sé, de San Miguel en Santiago, que va a tener una o más notarías. O, por ejemplo, San Felipe, dependiendo de la cantidad de personas que abarque la ciudad, va a tener una o más notarías, ¿me entienden? Por eso son varias notarías, dependiendo de la cantidad de personas. Así se van determinando. ¿Y quién lo determina? La Corte de Apelaciones y el presidente de la República. Son los que pueden hacer nombramientos de nuevas notarías. Cuando digo hacer nombramientos de nuevas notarías, obviamente es cuando abren los concursos públicos de notario público. Con ello se abren una nueva notaría. ¿Quién nombra a las notarías? Las notarías en Chile son designadas por el gobierno nacional y sus poderes, según el artículo 287 y 459 del Código Orgánico de Tribunales. El presidente de la República es quien puede nombrar a los notarios y crear nuevas notarías. Entonces, el presidente de la República, en conjunto de, o sea, el gobierno nacional, en este caso, que vendría siendo el presidente de la República, en conjunto de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Siempre se asesorará de una terna de la Corte de Apelaciones para designar un notario. Y mínimo para entrar a la terna son 3 personas, ¿ya? Es el requisito mínimo para una terna en todos los cargos de funciones públicas. Entran las 3 mejores personas que han pasado todo el concurso público y se enfrentan al presidente de la República y la terna de la Corte de Apelación, y ahí deciden en cuanto a su atributo, personalidades, capacidad, formación, quién es o cuál va a ser el notario designado. Eso es lo que nos quiere decir el nombramiento. ¿Tienen alguna duda con el nombramiento? Yo entendí. ¿Cómo? Se le prendió el micrófono. Evangelina entendió. Está claro. Lo estoy pasando súper rápido porque ya lo vimos, ¿ya? O sea, solamente una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada, un refresca memoria. Sí. ¿Ya? Profesora, la prueba es hasta la página 5, ¿no? Es todo el notario. Es hasta donde comienza, Hasta es que hasta comienzan donde las comienza notarías de Chile. Antes de las notarías hasta la de hoja Chile. 5. No sé si en la hoja 5, a ver.
No sé si tenemos No, lo yo entendí, mismo, pero es todo yo entendí, notario público. El notario sí, público pero hasta la termina, hoja 5, es que no le podría decir si la hoja 5 en mi apunte con el suyo, 1, 2, 3, 4, sí, hasta las 5 también tengo yo. hasta donde dice funciones principales de un notario, No, todo el módulo notario, o sea, toda la unidad notario público. Después ah, viene ya. la segunda unidad que serían notarías de Chile. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ver, hasta el punto 8 donde dice respecto a los aranceles. Ahí termina la unidad 1 del notario público. Ya, entonces, estamos en el nombramiento. ¿Tienen dudas con el nombramiento? ¿Con la jurisdicción? A ver qué entienden por jurisdicción. Esta es una palabra jurídica, o sea, netamente de derecho. ¿Qué entienden por Sí. jurisdicción? ¿Qué me pueden explicar como la palabra jurisdicción? Que se pregunta en la evaluación. Sí, la jurisdicción es todo lo que abarca determinado área, por ejemplo, en las notarías, que la jurisdicción de Antofagasta, el notario tiene que, una vez que se postula, pues residir en esa jurisdicción de Antofagasta, ejemplo. ¿Ya? No se puede residir en Calama porque la ley está diciendo que una vez que es nombrado notario de la comuna de Antofagasta, él tiene que residir en esa jurisdicción. Exactamente, la jurisdicción se equivale a territorio, ¿ya? Es la misma comparación, como jurisdicción, territorio, con palabras más comunes. Pero obviamente ustedes tienen que decir jurisdicción, porque no, así lo estamos viendo nosotros. Y es una palabra más Yo lo que, técnica también. yo lo que entiendo por jurisdicción es que la persona que quiere ser notario debe vivir dentro del lugar del territorio donde se encuentra la notaría. ¿Ya sí? Ujú. Que no Exactamente. debe, no, ¿Quién nos da esa instrucción? ¿La doy yo? ¿Quién nos da esa instrucción a nosotros? Dentro del nombramiento del notario público. el presidente de la República, ¿Ya? ¿Con quién? junto con la Corte de Apelaciones, Claro, junto con una terna calificada de la Corte de Apelación. y dentro de la terna deben estar las personas que sean más idóneas, que deben cumplir con el que ellos piden. Exactamente. Según el perfil que ellos buscan, es la persona que van a contratar. Entonces, nosotros quedamos las funciones principales del notario que se encuentran establecidas en el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, que establece. El artículo 401 nos señala que son funciones de los notarios extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escrito les dieren las partes otorgantes. Levantar inventarios solemnes, efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles, notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificaciones de prenda que se les solicitaren, asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas, para los efectos que la ley o reglamento de ellas lo exigieren, en general, dar fe de los hechos para que fueran requeridos y que no estuvieran encomendados otros funcionarios. Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorguen en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. Otorgar certificado o testimonio de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en sus registros y facilitar a cualquiera persona que lo solicite el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen y documentos que protocolicen. Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad conste. Y dar fe de hechos que los requeridos por la ley, instituciones y personas.
Todo esto que están funciones que están estipuladas en el artículo 401 son taxativas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que son las que están nombradas en el artículo, o sea, en el Código Orgánico de Tribunales. No son nombradas por la doctrina, no son nombradas por nosotros. A eso se refiere con taxativa. Es lo que la ley nos señala. Por cuanto son las funciones esenciales, entre otras funciones también que ejerce el notario público, que también están estipuladas en el artículo 401, que ustedes claramente pueden revisar el Código Orgánico de Tribunales si gustan, como materia extra de estudio para la casa. En Chile existen unos 500 notarios y archiveros. Los notarios pueden extender instrumentos públicos en base a las instrucciones que les sean dadas por los otorgantes, bien sea de palabra o por escrito. Otras funciones son conservar y guardar adecuadamente todos los instrumentos que pasan por sus manos. Deben hacerlo en estricto orden cronológico y asegurarse de que no haya posibilidad de extravíos o que no pueda hallarse fácilmente la información. Otra función es entregar testimonios, certificados y protocolizaciones de actos y documentos. Hacer la autorización cabida de firmas en documentos privados y cuya autenticidad sea constatable por este funcionario. Hacer inventarios solemnes, realizar protestos de letras de cambio y otros papeles relacionados con la actividad mercantil. Informar sobre conformación y constitución de empresas o organizaciones, traspasos, notificaciones de prenda. Estar presente en las juntas generales de los accionistas, de las sociedades anónimas, dar fe de hechos que les son requeridos para las leyes, instituciones y personas. ¿Qué quieren decir estas funciones? Estas funciones ya son más doctrinarias o son funciones que constantemente se van ejecutando en una notaría. Son una de las más solicitadas, en este caso, más requeridas. Conservar y guardar adecuadamente todos los instrumentos que pasan por sus manos. Deben hacerlo en estricto orden cronológico y asegurarse de que no haya posibilidad de extravíos o que no pueda hallarse fácilmente la información. Por ejemplo, en el caso del testamento, ¿ya? Lo que ofrece el notario en este caso es la conservación del testamento para que cumpla efecto después de los días de vida o sea, una vez que haya fallecido el causante en este caso, ¿ya? El testador. Entonces, él tiene la obligación de conservar ese testamento en sus archivos y dejarlo hasta que cumpla su efecto, hasta que vayan los herederos o los que están dentro de las disposiciones del testamento a solicitar que sea abierto. Ya cuando dice se puede realizar en efecto o en estricto orden cronológico, es porque existen libros en las notarías. Ya existe un libro de índice, existe un libro de protocolo, de escrituras públicas, por cuanto ¿qué se va a hacer? Se van a ir inscribiendo según la fecha todas las tramitaciones o acciones que se realizaron por día, ¿me entienden? Por cuanto, por eso que, por ejemplo, en el caso de en los libros que son de índice, se anotan los que son las personas, las partes que comparecieron en cada acto, por ejemplo, el nombre, domicilio, su cédula de identidad nacional de identidad, la fecha en que se ejecutó el acto, qué acto realizó. Entonces, si la persona, no sé, quiere pedir copia de ese documento que hizo ese día, va y se busca los libros de índice y solicita una copia. O si no, quedan inscritos, disculpen, en los libros de repertorio, ¿ya? Según el trámite que vaya a hacer, va a ser el respaldo que va a quedar en la notaría. Sobre los instrumentos privados no quedan respaldos, sobre una certificación de un certificado de solicitud de salida del país de un menor de edad, no queda respaldo porque es un instrumento privado, o sea, es un instrumento como de paso, de certificación de veracidad y firma. Entonces, todo lo que son escrituras públicas son los que van a quedar con respaldos en las notarías para solicitar copias. No sé si me explico. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con este punto que es súper importante?
No, profesora, está todo claro. Ya, perfecto. Entonces pasamos al otro punto. La otra función es entregar testimonios, certificados y protocolizaciones de actos y documentos. Cuando hablamos de protocolizaciones, es elevar un instrumento privado a instrumento público. O sea, de que un certificado, por ejemplo, no sé, sigamos con por ejemplo, sigamos, ¿qué ejemplo podría darles? No sé, un contrato de arriendo, ¿ya? Que la mayoría de los contratos de arriendo se hacen por instrumento privado. Al menos que sea que queramos dejar cláusulas especiales estipuladas y se hacen, lo podemos hacer quizás un contrato de arriendo de un inmueble a través de escritura pública. Entonces lo que vamos a hacer es que este documento, que en principio era instrumento privado, lo vamos a elevar, lo vamos a protocolizar y ese va a ser como el cambio de figura, cambio de figura a instrumento público. Por ejemplo, si hubiésemos firmado solamente ese contrato de arriendo por instrumento privado, si después hubiésemos pedido una copia, el notario no me hubiese podido dar una copia de ese contrato, ¿me entienden? Y si lo elevamos nosotros a escritura pública a través de la protocolización, lo que me permite es respaldar ese contrato. Aparte de todos los efectos que tiene ese contrato, ya, pero los otros son efectos legales que no tienen que ver con la notaría. Pero la función de notaría al elevarlo o protocolizarlo a escritura pública es esa, de que quede respaldo de lo que yo hice y que yo pueda pedir copia legalizada e íntegra de lo que yo firmé ahí. ¿Y cómo se van a cuál va a ser el efecto o la decisión de que yo quiera protocolizar un acto o un instrumento privado? Según el interés que yo tenga sobre ese documento. Por ejemplo, si yo quiero conservar lo legible del documento, dependiendo el interés que yo tenga, si tiene algo importante para mí, que yo quiero que quede respaldo en la notaría, en el caso de que se pierda después, yo necesito pedir una copia. Según la importancia que nosotros le demos a ese instrumento, va a ser si lo vamos a elevar o no lo vamos a elevar, si lo vamos a protocolizar o no protocolizar. Eso es como la figura de la protocolización. ¿Alguna duda? No, ¿No? claro. ¿Entendieron la figura de las protocolizaciones? Profe, pero una vez cuando se convierte en privado, igual se lleva a la notaría, ¿cierto? Lo que pasa es que un instrumento privado es un documento que se puede hacer como un formato tipo en notaría, ¿ya? O lo pueden llevar ustedes, llegar y firmar en notaría. Es un instrumento que no tiene solemnidades o requisitos que cumplir. En cambio, el instrumento público o la escritura pública tiene ciertas formalidades que se debe cumplir para que esa escritura pública cumpla efectos, ¿me entiendes? Son distintos efectos que cumple y distintos requisitos que tienen que tener. Un instrumento privado en notaría se hace todos los días, pero no va a quedar respaldo porque no necesito requisitos especiales más que el objeto del acto contrato que yo voy a realizar. Si yo voy a realizar una certificación de una niño, adolescente, una autorización para salida del país, yo obviamente debo cumplir con los requisitos que la ley me establece para yo poder autorizar a mi hijo del país. O sea, obviamente el notario se va a fijar, o el asistente de notaría se va a fijar de que ese escrito cumpla esos requisitos. Por ejemplo, la individualización de los padres, la individualización del hijo, el día, la hora, el lugar en que va a salir del país, a qué lugar va a ir, a qué país va a ir, cuántos días va a ir y cuándo va a regresar. Esos son como funciones propias de cada acto, ¿me entienden? Como el objeto de cada acto. Todos los actos son distintos, cumplen distintas funciones y tienen distintos objetos. Por ejemplo, si yo voy a solicitar una certificación de residencia, obviamente tengo que estipular mi domicilio, ¿me entiendes? Esa cumple otra función, pero no deja de ser instrumento privado. No así como la escritura pública, que todas cumplen como un formato tipo y todas cumplen una solemnidad porque están establecidas en el Código Civil. Es distinto, tiene otra regulación, porque cumple otro efecto posteriormente a que salga de la notaría. La función notarial con las escrituras públicas es obviamente la veracidad, conservación y que cumpla las formalidades que la ley establece. ¿Ya? Ya.
Pero eso es en cuanto a diferencias como prácticas de lo que es uno y de lo que es otro. Y la importancia que se le da a una y a otra en notaría. O sea, O sea que obviamente todos son el importantes. el contrato de arriendo, igual que yo lo llevo a la notaría, redactado particularmente por un abogado que yo lo envío a redactar y lo llevo a que el juez verifique las firmas, se convierte en un documento privado. Ese sería un documento privado. Ahora, si usted necesita hacerlo por escritura pública, el abogado tiene que cumplir con los requisitos de la escritura pública y se tramitan de forma distinta a un instrumento privado que un instrumento público. Un instrumento O sea, se privado se convierte en tramita público. directamente en el mesón. Usted lleva ese escrito o le dice a la notaría que se lo Entiendo. realice con un formato tipo de notaría. ¿Me entiende? Ya, entiendo. En cambio, las escrituras públicas solamente son redactadas por abogados, por egresados de derecho hasta 3 años en que le dure el jus postulante o la habilitación, o los estudiantes de derecho desde tercer año habilitados con jus postulandi. No todas las personas pueden realizar escrituras públicas. Esto está Claro. súper determinado en la ley. Pero no quiero que se enreden con esto, solamente quiero que entiendan la figura porque después cada No, una es de que estas quería partes las tener, vamos a ir viendo. es que quería tener claro eso, porque una vez que el documento, que cuando yo lo redacto y que no tiene todas las normativas de ley, es privado, pero se puede, el notario lo puede dar fe pública de que sí se hizo el acto. Y se Exactamente. se No pierde convierte la en función. público, se convierte en público cuando yo solicito a la notaría que me lo redacte allí por un abogado o que el abogado que yo busque me lo redacte. Allí se O que se lo convierte en... protocolice la notaría, ¿me entiende? La protocolización es la que hace este instrumento privado sea público. Por eso existe la figura de protocolizaciones, que Sí, la yo tenía notaría esa tiene la confusión. facultad de elevarlo a público sin que haya pasado anteriormente por un abogado. Ya. ¿Ya? Es No, solamente para que quería... quede respaldo actual de cómo es ese escrito. Ya. ¿Ya? Sí. No tenía esa duda porque allá en Venezuela el documento privado eran los que redactaban las dos partes de acuerdo y podría ser un manuscrito y firmados por las partes y lo llevaban a la notaría para que se lo sellaran. Ese era un documento, por eso era que quería esa aclaración. Claro, si acá es lo mismo, si lo va a hacer privado es lo mismo, puede llevarlo usted redactado, ya sea por un abogado, pero no deja de cumplir la función de privado, ¿me entiende? Lo puede Ya. usted pedir que se lo redacte un abogado para que sea quizá mejor redactado o para que cumpla el objeto que usted quiere, porque usted no lo puede redactar usted, ¿me entiende? No sabe cómo hacerlo. Y usted Correcto. necesita que tenga quizás una cláusula especial o que tenga un objetivo especial y usted quiere que un abogado lo haga, pero aunque lo haga el abogado no deja de ser privado si usted lo firma como instrumento privado, ¿me entiende? Sí, entiendo. Ya. ¿Quién más tiene dudas? Profesora, discúlpeme, una consulta. Espero no lastimar a nadie, pero ¿Ya? será posible, dado el tiempo de las clases y la premura que para que usted alcance a pasar el módulo, será posible que las consultas las dejemos para el final porque la clase se diluye y usted da las explicaciones y la clase queda ahí pendiente, pienso, sin lastimar a las personas que han hecho las consultas, por supuesto. Claro, no, No, si pero no es que la profe, lo que pasa Lo es que que las pasa es que dos yo preguntas pregunto. quedaron claras. Claro. Uno pregunta. Pero no se preocupe porque alcanzamos a pasar el módulo sí o sí. Ya, profesora, no, era solamente una moción, nada más, porque como en clase, cuando los alumnos preguntan, los profesores le dicen, dejemos para el final las preguntas, pensé que podía ser la misma modalidad, pero cero drama para mí. Gracias, profesora. Ya, no se preocupe, está bien. Claro, lo que pasa es que hay personas que tienen quizá un poquito más de conocimiento que pueden avanzar más rápido, pero que dejemos las preguntas al final sería como devolvernos a la materia, ¿me entienden? Ya, entonces después, posteriormente, hacer la autorización debida de firmas en documentos privados y cuya autenticidad sea constatable por el funcionario.
Bueno, esta es respectivas firmas que se hacen en notaría. Lo que se ve también acá es la veracidad de las personas que van a hacer la firma, ¿me entienden? Que van a firmar, o sea, que la asistente notaria se fije en que, por eso se pide la cédula que esté vigente en las notarías para que las asistentes puedan ver que la persona que está estipulada en el contrato sea la misma que va a firmar ese contrato o ese acto. No solamente nos vamos a los contratos, sino que cualquier acto que se pueda realizar en la notaría. Hacer inventarios solemnes son inventarios que se hacen de bienes de menores para proteger a los menores, como a grandes rasgos, ¿ya? Realizar protesto de letras de cambio y otros papeles relacionados con la actividad mercantil. Informar sobre conformación y constituciones de empresas u organizaciones, traspaso, notificaciones de prensa. Estar presente en las juntas generales de los accionistas de las sociedades anónimas y dar fe de hechos en que son requeridos por las leyes, instituciones y personas. ¿Ya? O sea, todo lo demás que sea requerido o que esté estipulado acá se hacen reiteradamente en las notarías. Por ejemplo, estar presente en las juntas generales de los accionistas de las acciones anónimas. Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen juntas ordinarias y extraordinarias. Y en la junta extraordinaria es cuando deben asistir a la notaría todos los socios que pertenecen quizás en la constitución de la empresa y quizás quieren modificar o quieren hacer, no sé, modificar la escritura o vender quizás parte de su sociedad a otra persona. Todo se deja estipulado en la notaría y todo se hace a través de escritura pública. Todos los demás actos se hacen a través de escritura pública. Ya la constitución de una empresa a través de escritura pública, al menos que sea en la empresa por un día, que después solamente se va a certificar a la notaría. Y el último punto quiere decir que ya lo que el usuario quiera gestionar en la notaría, mientras sea válido y no sea contrario a la ley, a las buenas costumbres y al orden público, lo puede realizar. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad del principio de la autonomía de la voluntad, que podemos realizar cualquier acto o contrato mientras sea válido por las leyes, el orden público y las buenas costumbres. ¿Ya? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Soy Ingrid. Sé que me voy a disculpar de la clase. Lo que pasa es que mi papá acaba de tener un accidente y lo tengo que acompañar a al Cefán. ¿Cómo, Ingrid? Disculpe, no la escuché. Mi papá llegó del trabajo y tuvo un accidente en el trabajo y lo tengo que llevar a que lo examinen en el hospital. Ah, se va a retirar. Sí, ¿me puedo retirar? Sí, por supuesto. Va a quedar Compromiso de... presente. Ya, muchas gracias. Ya, que está muy bien. Vaya. Oye, si podría ir con el padre de tu mamá, es lo mismo. Ministro de Fe, ¿cuáles más hay? Los ministros de Fe pública son funcionarios. Profesora, no escucho. No se escucha. Tengo el micrófono encendido. ¿Ah? ¿Me escuchan los demás? Sí, profesora, yo escucho, no sé los compañeros. Yo también la escucho Yo también perfectamente. le escucho, señorita. Entonces su Qué teléfono es su raro. internet. Sí, yo también le escucho. Sí, yo también le escucho. Ya. Ya, entonces siga. Los ministros de Fe pública son funcionarios cuyo testimonio es tomado en cuenta por las leyes como de probidad irrefutable. Los notarios públicos no son los únicos que pueden cumplir este rol. Todo depende del trámite a realizar. En Chile existen unos 8 tipos de ministros de fe que pueden actuar en distintos trámites públicos y privados como validadores de actos y documentos. Obviamente, en el caso de que, por ejemplo, los notarios públicos, hay en parte de Chile que no hay notarios públicos.
ya sea por la designación que habíamos dicho recién, que no sé, haya muy poco habitante para establecer una notaría, ya, pero por ejemplo, no sé, los de frontera, o están los cónsules que pueden cumplir la función de notario público. También, por ejemplo, están los oficiales de registro civil que también pueden cumplir algunas funciones de notario público en estos casos de que no haya notario público, ya. Están también los oficiales de la Dirección del Trabajo, que también cumplen funciones de ministro de fe, no de notario, sino que de ministro de fe, ya que son distintos. Por ejemplo, otro ministro de fe puede ser un receptor judicial también, pero no son ministros de fe, pero no cumplen funciones de notario público, ¿ya? Profesora, los funcionarios de impuestos internos y y los recaudadores fiscales de la Tesorería General también son ministros de fe. Sí, también son ministros de fe. Y acá después seguimos, dice, por ejemplo, para ciertos documentos laborales como los finiquitos o terminación de un contrato, una renuncia o la validación de las elecciones de organizaciones sindicales, los trabajadores deben buscar a un inspector de trabajo como ministro de fe. Esto para dar cumplimiento a las exigencias legales. O sea, en temas laborales claramente sería un oficial de la inspección del trabajo. Otros fedatarios son los oficiales del registro civil, los secretarios municipales y los funcionarios de la administración del Estado. Obligaciones y previsiones de los notarios. Al igual que otros auxiliares de la administración de justicia, deben prestar juramento y rendir fianza para responder de las multas, costas e indemnizaciones de perjuicios en que puedan ser condenados por los actos de su ministerio, perdón. Y esto lo estipula el artículo 473, inciso primero del Código Orgánico de Tributos. Ya cuando hablamos acá, por ejemplo, del igual que los otros auxiliares de la Administración de Justicia deben prestar juramento y rendir fianza para responder de las multas, costas e indemnizaciones de perjuicio en que puedan ser condenados los actos de su ministerio. Estos son como requisitos que se solicitan cuando se postula al cargo de notaría, ¿ya? Por ejemplo, obviamente también debe constar con requisito, o sea, pecuniario o monetario, el de que pueda también establecer físicamente una notaría, ¿me entiende? No puede trabajar un notario de forma online, necesariamente debe trabajar, tener su establecimiento o su institución notarial. Entonces, para eso obviamente debe contar con dinero para poder respaldar, o sea, para poder realizar la notaría físicamente, llevarla acá, materializarla, y obviamente también son supervisados. Entonces, cuando habla de que debe dejar una fianza para las costas de indemnizaciones es porque también pueden cometer errores que son de responsabilidad, tanto civil, disciplinaria y penal, en las cuales ellos deben responder a las terceras personas o a los usuarios que fueron perjudicados. Ya. Doctora, disculpe que intervenga. En todos lados se ve esto. Yo tengo una amiga que trabaja muchos años allá en Bolivia en notaría y ella me comentaba igual que para asumir la notaría hubo una doctora que no logró reunir la fianza económica y por eso perdió para asumir el cargo. Sí, Entonces, pero te piden es una muy cantidad de alta. millones, no sé cuánto es acá en Chile, pero sí se Sí, piden es la demasiado elevada. Gracias, Rosy. O sea, si quieren postular después, quieren ser abogados y quieren postular al cargo de notario, vayan juntando plata desde ya.
Entonces vamos a ver las obligaciones y prohibiciones de los notarios, que son las siguientes. Obligación de residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal donde deba prestar su servicio. Artículo 474 del inciso primero del Código Orgánico de Tribunales, no señala. Y eso es lo que lo hablábamos recién relacionado con la jurisdicción, ya, de que el notario precisamente debe vivir en el lugar donde va a estar establecida la notaría. Obligación de asistencia que para los notarios se traduce en tener abiertas las oficinas al público en las horas que señalan las leyes y reglamentos. El artículo 475, inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales nos da esa obligación. Los notarios, las notarías públicas a nivel nacional trabajan horarios administrativos, o sea, y trabajan por turno los días sábados, dependiendo de la cantidad de notarías que existan en la comuna o agrupación de comunas, es como se van a turnar para los días sábados, pero trabajan en estilo farmacia, así como un ejemplo súper cotidiano, ¿ya? No trabajan de noche, trabajan en horario administrativo. Disculpa, es buen dato ese, no sabía, no tenía idea, porque allá es mediodía, es obligatorio, entonces no sabía que acá era como estilo farmacia que se turnaban, me imagino que rotan, pues, ¿no? Para van asumir rotando. el turno. Sí, va rotando. Y también, por ejemplo, el horario, si es de día continuo o solamente horario de la mañana o solamente horario de la tarde, ellos lo establecen en las notarías, o sea, no es como un requisito obligatorio de que deban, o sea, es un requisito obligatorio que deban rotar y que deban cumplir el turno de los días sábados. No es requisito obligatorio de que estén funcionando todo el día, eso depende de cada notario. Obligación de contar con el permiso del presidente de la Corte si ejerce sus funciones en lugar de asiento de dicho tribunal, o del juez de letra o de turno en los demás casos, para ausentarse del lugar de su residencia o dejar de asistir diariamente a su oficina. Artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales. Bueno, esta es una función súper limitada, en varios sentidos. ¿Por qué? Porque los notarios públicos, dependiendo la cantidad de trabajo que tengan una notaría, la recurrencia de gente que asista, siempre trabajan con un notario suplente o un notario interino o un notario reemplazante, que también es abogado, pero este abogado es designado por él, no es un funcionario público, o sea, no se va a concurso. O sea, es un subordinado del notario, o sea, él lo elige y él lo despide en el momento que él quiera, dependiendo cómo cumpla las funciones este notario suplente. Entonces, cuando no existía la figura del notario suplente, o sea, se permitía de que el notario se pudiera ausentar. Pero como ahora están las figuras de notario suplente, o sea, en que esté o no esté el notario, da lo mismo porque cada cual firma con su nombre. O sea, el notario suplente no firma el nombre del notario titular, sino que firma su nombre como notario suplente. De cierta forma, el notario titular le da ciertas facultades o las mismas facultades que él tiene para poder firmar los instrumentos públicos y privados. Pero aquí hay una diferencia entre el notario suplente y el notario titular, o sea, en cuanto a las responsabilidades van a cumplir distintos efectos, ¿ya? O sea, el notario titular obviamente va a cumplir con las responsabilidades que se le designa por ejercer su función de notario y de administración de justicia, que viene desde el punto de vista, o sea, como de administrador de justicia y, por ejemplo, no es como funcionario público, porque no es un funcionario público, pero del hecho de ejercer funciones públicas está supervisado por las instituciones o por el Estado. Ahí está la palabra. En cambio, el notario suplente, como no va a ser funcionario público, ni va a hacer, ni postuló por un concurso, solamente va a tener la responsabilidad que el notario le designe. Ahora, en caso de delito e incumplimiento de sus funciones, también tienen distintas responsabilidades porque, o sea, uno va a tener la responsabilidad civil y penal, pero no va a tener la responsabilidad que le va a encargar el Estado como de suspensión del cargo, de sus funciones, como de notario, pero no del área del derecho, no del área de la justicia, ¿me entiendes? No del área de los tribunales, sino que del área como del Estado, esa supervisión que ejercen.
No la va a tener como el notario interino o el notario suplente, sino que la va a cargar el notario titular. Porque a nombre de él está la notaría y no el nombre del notario suplente, ¿me entienden? El notario suplente en este caso solamente sería un subordinado o un trabajador de la notaría. Y respondería hasta el cargo de trabajador de la notaría. En cambio, la responsabilidad del notario sería como su función de notario. Profesora, consulta, y en casos de ausencia, ¿esto en qué se justifica? Por ejemplo, de enfermedad, una urgencia familiar, ¿cuándo se lo puede justificar su ausencia del notario titular? Claro, como le explicaba, que anteriormente a esto, a que existieran las figuras de notario, se solicitaban estos permisos. Pero como ahora existen estas figuras de notario suplente, notario interino, como que, o sea, ya no se ve mucho como la figura del notario titular. Incluso si ustedes van a una notaría, ya siempre está el notario suplente. Ya no es tan regulado ni tan exigido. ¿Por qué? Porque el notario se dio cuenta que al delegar sus funciones cumplía el mismo efecto, ¿me entiende? O sea, no había una diferencia entre las funciones que ejercía el notario suplente con él, que era el notario titular. En cuanto a lo global de sus funciones, podía ejercer las mismas funciones que él sin estar presente él, como notario titular, ¿me entiendes? Entonces, anteriormente, cuando no existía la figura de que podía ser reemplazable, se llevaba a cabo esta obligación de que él, como no iba a haber nadie que lo reemplazara y pudiera firmar estos actas por él, se daba mucho esta obligación y esta figura de casi solicitar un permiso al Estado para poder ausentarse, como cualquier funcionario público de hoy en día, por ejemplo, de un tribunal de justicia, de una municipalidad, que solicitan permisos justificativos claramente para poder ausentarse de sus funciones. Entendido. Pero en realidad sería como una mala práctica de los notarios. O sea, ellos debiesen estar 24/7 en la notaría cuando la notaría está abierta. O sea, no delegar 100% sus funciones. O sea, debiese ser así, pero como cambió esta figura, ya casi ni se ven los notarios. Pero es que son como seres humanos también que tienen necesidades y se enferman. Sí, pero no 24/7, pues, o sea, yo trabajo en una notaría que es de los Andes, o sea, se llama Notaría Marta Rivas, pero siempre está el notario suplente, don Carlos Grenk. Y la señora ya ni va a la notaría, o sea, no debiesen dejar sus facultades y su función. O sea, claramente si la empresa es de ellos tienen que administrar y ser visibles en su empresa. Para las personas que quizás tengan otra duda o quieren llegar al notario y no al notario suplente. ¿Me entienden? Y más Claro, porque encima con me ese imagino gran que capital el que notario suplente hasta cierta parte le despeja las dudas, no como el notario titular, que tiene todo, digamos, ¿no? Para resolver cualquier caso que se presente. es que como todos son abogados, pues conocen las leyes y ya creo que... Y como son los dueños de la notaría, porque hay que tener un gran capital, imagínate. Bueno, Claro, aclarado lo el que, tema. o sea, es criterio solamente, ¿ya? O sea, si lo basamos como en la vida real, o sea, en lo cotidiano, en el día a día, ya es criterio de cada notario cómo quiera administrar su empresa, ¿ya? Como en el caso, no sé, pues de que yo sea dueño de una empresa de la OTEC y no supervise las clases. Es más que nada eso, ya. Pero ya los notarios que se ausentan, no creo que sea un notario que está recién cumpliendo su función, debe ser un notario que ya lleva, no sé, 20, 30 años en el cargo, que ya tiene una persona de confianza, que maneja súper bien su delegación y todo el tema. Claro. Sabe lo mismo que sabe él. Una preguntita. ¿Me escuchó? Nada, terminemos con lo idea y hacemos las preguntas, ¿ya? Ay, que se me va la onda. Anótenla, anótenla, déjenla en el chat para que no se lo olvide. La prohibición de ejercer la abogacía, salvo para defender causas personales o de su cónyuge, convivientes civiles, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos. Igualmente representar en juicio a personas distintas de las mencionadas.
Ya, casi todas las funciones públicas o de administración de justicia suspenden el ejercicio de sus funciones como independientes, de los abogados, ¿ya? Pero, no, o sea, suspenden la presencia de ellos, pero no así el delega poder, el delegar quizás un estudiante de derecho que vaya al tribunal y que ejerza su, no sé, que vaya a una audiencia en nombre de él, eso no lo limita, solamente su presencia. Y hubo un caso súper conocido en este tema de que había muchos juicios de un notario y lo estaban investigando porque ya habían puesto muchos reclamos en la corte de que él estaba como cumpliendo dos funciones, la función privada y la función pública, como notario. Y hicieron una investigación y claro, él delegaba poder y no fue sancionado por eso, porque él no era el que estaba presente en las causas, solamente se subía su nombre, pero él delegaba a otro abogado de confianza o a un estudiante que sea habilitado para poder comparecer en juicio, claramente. Prohibición de aceptar y desempeñarse en arbitrajes y particiones. Artículo 480. Inciso segundo del Código Orgánico de Tribunal. O sea, claramente si el notario, no sé, se toma una documentación en su notaría y fue su usuario, después no puede ser partícipe no sé, pues de ese juicio de partición, nada que le sea de interés personal a él con cuanto los usuarios o con cuanto la función notarial. Nada de lo que él se enriquezca por parte de los usuarios o que se vea de forma fraudulenta, ¿ya? Excepto la función notarial, que es la que obviamente para eso está establecido. Para eso postuló, o sea, para ganar dinero en este caso por prestaciones de servicio, de fe pública. Ya hay prohibición de comprar los bienes que se vendan a consecuencia del litigio o que han intervenido, aunque se haga en pública subasta, que es lo mismo que explicábamos recién. Y ahora, si tienen dudas con los puntos que vimos. Yo entendí. Señora Ada, ahora sí. Ahora sí, antes que se me vaya la onda. No, es que lo que pasa es que yo quería preguntar lo que después ahí se respondió a la duda que yo tenía. Resulta que en una ocasión, porque yo soy de San Vicente, Tahuatahua, y ahí hay como 3 notarías. Y en una de las notarías que mi familia hace todos los trámites, pasó esto, que siempre hay como 3 abogados y el notario y la dueña de la notaría, que es la titular, nunca está. Pero resulta que pasó que una de mis murió y tuvieron que ir al interior y se supone que tenía que ir uno de ellos porque tenían que hacer antes de que ella muriera tenía que hacer un trámite y ella no podía ir a la notaría. Y resulta que estaban los 3 peleándose por ir y al final no fue ninguno. Pero firmó ella, que nunca, yo no la conozco hasta el minuto. Entonces, ¿puede ser eso? ¿Cómo no le entendí la figura? No Es logré que captar. se supone que tenía que se le pidió a ella que fuera por correo, porque yo no la conozco, y ella dijo que iba a enviar un notario a domicilio, porque tenía que hacer un un notario a papel. domicilio. Claro, porque mi tía se estaba a punto de morir y no podía ir a la notaría. Y resulta que ya dijo tal X abogado va a ir y no llegó por X cosas personales de él. Y al final no llegó nadie. Y cuando se hizo el trámite, cuando ya mi tía había fallecido, firmó a ella, como que había ido. ¿Eso puede ser? No, pues eso no puede ser. O sea, él es el ministro de fe de lo que ve en el acto, en el momento, no posteriormente. O sea, si una persona después, es como lo que pasó mucho en pandemia, que se hicieron muchas compraventas o muchos trámites con personas ya fallecidas y que después cuando se arregló todo el sistema, se dieron cuenta de que las personas habían fallecido hace mucho tiempo o en tiempo, hace 1 año, 2 años, en tiempo de pandemia, cuando no se podían ver las caras y todo el tema con las mascarillas.
Pero Claro, obviamente esta lo fue que va, cuestión- la veracidad de la función principal, como habíamos dicho anteriormente, es la veracidad del acto, pero del acto en el momento, o sea, es actual, presente, ahora, claro, no no, pues no estábamos. posteriormente de algo que a mí no una presunción, ¿me entiendes? No de, Ah, sí, de algo desconocido yo haga algo conocido, o piense. claro, porque esta fue una sesión de derecho de herencia. Entonces, como mi tía de repente se puso mal, entonces lo hicieron y después cuando yo fui a hacer los trámites, nadie sabía dónde estaba mi tía. Yo le dije, pero ¿cómo si fueron? Y ahí me contaron de que nunca fueron y que había firmado la dueña de la notaría como que había ido y había hecho el trámite. Entonces, Pero eso eso tiene fue, un vicio, o eh, sea, ¿cómo lo pueden probar? Con la fecha de difunción, con el certificado de difunción, con la fecha en que se firmó supuestamente la sesión de derecho, y si es posterior o anterior, ¿me entiende? Ahora, si cambiaran hasta la fecha, ya es un incumplimiento claramente condoloso de parte del notario o el notario interino, suplente o reemplazante. pero es que San Vicente es una cosa, una cueva de ladrones, perdone que le diga, porque hemos tenido muchos problemas por lo mismo. Entonces, por eso ahora nos trasladamos a los tribunales de Rancagua, porque es una cosa desesperante eso. Pero esa es otra cosa. Claro, solamente Gracias, Y gracias. viene, sí. depende de las funciones, o sea, las funciones del notario están establecidas en la ley, son taxativas, están en el Código Orgánico de Tribunales, están reguladas, ¿ya? Ahora pueden existir casos especiales en que el notario puede asistir a un domicilio o no, yo creo que se tiene que pedir con autorización, ¿ya? Pero la regla general es que las personas asistan a la notaría. Esa es la regla general, no que los notarios vayan a otro lugar. Y la regla general es que cumplan con su función principal, que es la veracidad de los actos, pues no que practiquen actos dolosos y engañen a la gente y frauden a la gente por actos que a ellos les convengan. O sea, Pero claramente están sancionados. si eso hubiera sido, o sea, si él hubiera ido a domicilio, eso, o sea, si realmente hubiera ido a domicilio y todo, eso habría sido todo legal, ¿cierto? ¿O no? Pero nadie lo Claro, si hubiese impugnó, sido era legal. Como nadie lo impugnó. en el que la persona estaba viva y contaban con la autorización de que de que el notario podía ir a que firmara a esta persona, si hubiese sido legal, claramente, pero si Ya. no, si esto ocurrió, claramente es falsificación de instrumento público. Ah, ya. Ya, eso es lo que se tendría que probar en realidad. Me imagino que eso tiene caducidad, ¿cierto? Si no lo impugnaron, queda como legal. Dependiendo del vicio, claro, dependiendo del vicio. Ahora sí hay que distinguir ahí, la Bernardita nos puede dar una clase de nulidad, hay que distinguir el vicio que haya tenido, en este caso sería la voluntad, o sea, y hay que ver cuál es la sanción. Porque si la persona, es que es distinto, o sea, claramente la figura es completamente distinta, o sea, si la persona estaba muerta, falleció y después se hizo, claramente falsificación de instrumento privado, o sea, instrumento público. Y hay que ver la fecha en que se hizo, en que se realizó esto y ver los plazos de ver de cuál nulidad sea, o qué sanción va a tener, ver los plazos de impunidad. Pero eso ya serían clases, obviamente, judiciales, que lo vamos a ver el próximo, en el clases de asistente de abogados se van a conocer esos casos ya judiciales. ¿Ya tienen más dudas o comentarios? O vamos a hacer un break y vamos a continuar la próxima hora, porque ya son las 8. Así que nos vemos en 15 Ya. minutitos más. ¿En cuánto dijo? 15. Ok, Ya, que estén bien. Nos vemos. chao.
Hola, hola, ¿están? Hola, señorita. Profesora, aquí estamos. Ya, perfecto. Vamos a pasar la asistencia. Y vamos a continuar con las dudas para la prueba. Hasta ahí llega la prueba. Nos falta creo que una diapositiva para terminar, que son los aranceles. Ya, y posteriormente hace las preguntas con respecto a la evaluación y hay una compañera que va a exponer un tema hoy día, Angélica, sobre los contratos de arriendo. Profesora, ¿verdad que quiere que les ponga un tema del asunto de las nulidades? Pero usted me dice para cuándo. ¿Quién me habló, la Bernardita? Yo la hablé, sí. Es que no tengo mi cámara habilitada. Ahí lo programamos, Bernardita, ¿ya? No hay drama. Mientras usted no se sienta saturada con sus responsabilidades, pues Bernardita, y además trabajo del que ya tiene. No, usted me dice, no tengo drama con eso, pero tiene que ser para un jueves, recuérdelo. Sí, día jueves. Ya, estimados, ¿está doña Blanca? Doña Blanca Padilla. Sandy. Sí, sí, señorita. ¿Cuál es su nombre, Sandy? Sandra. Ah, doña Sandra. Sí. ¿Usted estuvo en la clase pasada? Sí, ¿Me escucha? sí. Ingresé tarde y no sabía ingresar, pero igual ¿Cuál es su ingresé después apellido, a la Sandra? Sepúlveda. Ya, esta doña Débora la vi recién. Doña Ada la vi también. Doña Egli también la vi conectada. Doña Elizabeth. Ahí está doña Elizabeth. Doña Ingrid se salió recién. Doña Celia. Hola, sí, aquí estoy. Ya. Doña Angélica Rebolledo. La vi también. Don Matías. Está. Doña Evangelina. Está. Siboney. Siboney está. Betsabé. Y acá estoy, Ya. que me resfrié. Ya. Ja. Los cambios de temperatura. Doña Sonia. Sí. Doña Sonia está. Ya, doña Sonia está. Digan presente ya, para no tener que buscarlos de acá rato en la pantalla. Doña Sandra. ¿Y a quién falta en la lista? ¿Quiénes son las personas nuevas que se van a incorporar en la clase de hoy? A mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién? ¿La persona que habló recién o yo? La Bernardita no la nombré, pues. Bernardita. Profesora, disculpe, yo no dije presente, que me entró una llamada. Disculpe. Bernardita. Presente. ¿Y a quién falta? Que no lo haya nombrado. Parte de la Bernardita. Soy Jennifer Jennifer, ¿cuánto es usted? Bertín, ¿Cuánto, disculpe? Bertín, Ya, ¿quién más falta? De los que no nombré. Ah, ahora sí escucho. Evangelina Aguilar. ¿Sí está presente, Angelina? ¿Ya? Guadalupe Cuisa, Guadalupe.
¿Qué más de los que se habían incorporado a la clase de hoy, que se matricularon hace poquito? Ya, bueno, si faltan personas que no lo hayan nombrado, ustedes me avisan al WhatsApp del grupo que estaban, ¿ya? Yo voy a tener la asistencia oficial, mañana ya la voy a sacar, así que ahí no va a haber problema para la próxima clase. Con las personas nuevas que se incorporaron. Ya, mis estimadísimos, ¿tienen alguna duda con la materia? Vamos a ver ahora con respecto a los aranceles de los notarios. Y con esto terminamos nuestra primera unidad, que es el notario público. Esto es lo que va, hasta acá entra en la primera prueba. ¿Me ven bien? Sí, la está viendo. Ya, perfecto. Sí. Nos piden que tenemos que ser súper legibles en la cámara. Ya, con respecto a los aranceles, entonces los aranceles de los notarios son fijados por el presidente de la República previo informe de la Corte Suprema. Pueden ser modificados anualmente de acuerdo con la variación del valor adquisitivo de la moneda. Artículo 54 de la Ley 16.250. Ahí está regulado el tema de los aranceles. Por cuánto el arancel es el que está regulado por la ley, de cuánto el notario puede cobrar por su servicio, independiente sea el servicio, ¿ya? Si es taxativo, si está en la ley, obviamente es un monto fijo para todos los notarios a nivel nacional. Pero como por ejemplo, o sea, no se obliga a que el notario respete este arancel. La regla es como un arancel fijo que le dan. O sea, no puede ser menos que esto, ¿ya? Pero en definitiva el que estipula cuánto es lo que va a cobrar por el servicio, cuánto vale su servicio, es el notario propiamente tal. Por cuánto él va a elevar o los montos a cuánto él desee, de acuerdo a la estructura que tenga también su notaría, cuántos funcionarios tenga en su notaría, porque acuérdense que la notaría trabaja como una empresa. El notario necesita mantener esa empresa, necesita pagar a los trabajadores que prestan servicio en esa empresa. O sea, no todo lo que entra es, digamos, para el notario público. Él trabaja con otras personas también que están bajo su subordinación. Así que, por tanto, los aranceles están designados por ley a nivel nacional, pero no es obligatorio a que se cumpla. Claramente a que no se eleva el triple, si esto es cuestionado y es reclamado, claramente va a tener una sanción el notario. ¿Ya? Pero no se ve mucho, la verdad. Creo que un programa de televisión, si me permiten terminar, la alumna que está hablando, hizo un estudio con respecto al tema de los aranceles. Bueno, que había notarios, o sea, que cobraban por un mandato, no sé, precios como exageradamente en lo que decía el arancel. O sea, si el arancel decía, por ejemplo, que un mandato, la firma de un mandato debiese cobrar, no sé, un ejemplo, ya, 6.000 pesos, ellos cobraban 300.000, ¿me entiendes? O sea, eran como cifras realmente elevadas, realmente asombrosas para en cuanto a la comparación con los aranceles establecidos por la ley. Pero como les digo, solamente queda al criterio del notario, no están obligados a que todos cumplan y todas las notarías en Chile tengan los mismos aranceles. Esto va a variar mucho de acuerdo a la institución que él tenga, al pago de sus trabajadores, a los gastos que él obviamente reciba, pasivo versus activo. Ya, pero claramente queda el criterio de él, y claramente el criterio de él es que no se, el criterio que le pide la Corte o el presidente o el poder estatal es que no se eleve al triple de lo que sale el arancel. ¿Tienen dudas con los aranceles? No, está claro. Ya, perfecto. ¿Tienen dudas con la evaluación? Sí, profesora, me gustaría. ¿Quién está hablando? ¿Doña Angélica? ¿Doña Evangelina? No, yo no. Yo ¿No? tengo claro.
Ya, chuta, Sonia Parra. Doña Sonia, ya, cuando me hablen, como no los puedo ver a todos en la pantalla, digan sus nombres, ¿ya? O pongan la Ok, manito ok. para poder yo Profe, saber que me habla. Diga. Sonia Parra, tengo una Doña Sonia. duda. ¿La evaluación se va a realizar dentro del horario de clase del día martes 9 o No, en periodo ordinario? claro, la evaluación no se realiza en el periodo de clases, ya las evaluaciones se activan a las 21 horas después de terminada la clase, ¿cierto? O en el minuto en que se terminan las clases, se activan en el sistema de su aula virtual y ustedes tienen acceso a un link que es de la evaluación, ¿ya? Y las evaluaciones quedan, o sea, ustedes pueden ver la nota de forma inmediata, ¿ya? Porque cuando son con alternativa, tienen la facilidad de que las corrige el mismo sistema. Entonces, de Perfecto. 21 a Entonces, 24 horas son 24 horas en que la prueba está activa. O sea, no necesariamente que termine la clase y ustedes vayan con todo el nerviosismo y la ansiedad de terminar una clase a hacer su prueba al tiro. La pueden hacer durante todo el otro día hasta las 9 de la noche. ok, perfecto. Entonces, para conectarse a la prueba directamente en el aula virtual. Exactamente, o sea, lo bueno que tiene la OTEC es que da esa facilidad, o sea, de no perder clases y poder optimizar el tiempo también en que uno pueda manejar la prueba, de que no estén todos conectados, de que no estén súper vigilados con el tema de la prueba, sino que lo pueden hacer en sus tiempos disponibles y a conciencia también. Ok, gracias, profesora. Ya, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene más preguntas antes que entremos al tema de su compañero? Es importante que ahora resuelvan sus dudas, ¿ya? ¿O quién quiere aportar información al curso, alguna experiencia vivida en notaría, de lo que hemos hablado, obviamente, o sea, de todo el tema funcional del notario público? No olvidar que el notario público es un abogado, o sea, que lo estamos estudiando como persona natural y no como empresa que vendría siendo la institución de la notaría, ¿ya? Siempre pensar como una persona natural, abogada, que postuló a este cargo público a través de un concurso público, ya donde fue designado por estas personas, que fue el presidente de la República y la terna de la Corte de Apelaciones, ya no olvidar como la figura de persona natural de un notario y no como persona jurídica. Ahora que tenga facultades estatales posteriormente, ya ese es otro tema. Ya. No olvidar que la norma que regula, espera, déjame terminar, que la norma que regula a los notarios públicos es el Código Orgánico de Tribunales. Eso es geografía de código, saber encontrar la regulación de un personaje en específico. En este caso, los notarios, los archiveros, los conservadores están regulados en la misma norma, ¿ya? Archivero judicial. ¿Claro? Así que eso es muy importante, son temas que no los pueden dejar pasar, o sea, que no pueden dejar pasar de este módulo sin saberlo. Ya todo Señorita. entonces, Ya, todo pregunta. referente a las notarías lo rige la ley orgánica de tribunales. Las notarías sí, pues, los notarios y las notarías. Ya. ¿Ya? Gracias. Pero cuando vamos pasando un módulo, enfóquense en el módulo que estamos pasando, ¿ya? A medida que vamos pasando notaría, ahí van a poder después hacer la relación con entre las dos instituciones o entre la persona natural y lo que es la notaría para que no se vayan confundiendo. Entonces es importante que vamos pasando un módulo y ustedes vayan aprendiendo lo que pasamos en ese módulo y vayan avanzando de a poquito, ¿ya? Para que no se llenen de tanta información y se confundan después con la evaluación. Porque la evaluación tiene su trampa, donde le va a salir unas preguntas así y ustedes se van a confundir porque lo escucharon, porque ha pasado en otras pruebas. Y eso no es sujeto de error, porque solamente vamos a evaluar lo que sale de este módulo, y solamente las hojas que hemos visto hasta el momento, la materia. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Ya alguien más tiene dudas? La Bernardita, la Sonia, Sandy. Profe, ¿de cuántas preguntas consta la evaluación? De 10. 10 preguntas. Señorita. ¿Sí? ¿Quién es? Dígame los nombres. Sandra. Doña Sandra. Sandra Sepúlveda. Sí.
Señorita, lo que pasa es que yo toda mi vida he trabajado en notaría. ¿Sí? Sí, ¿Dónde está la señora empecé a Sandra en la trabajar, pantalla? Ay, ahí está sí, Sandra. empecé a trabajar a los 18 años. Y terminé de trabajar hace como a los 45, Ah, ya, perfecto. ¿Y por qué está haciendo el curso ahora? Disculpa. porque quiero retomar. Ah, quiero retomar, qué bueno, pero ya Sí, con otros sí, conocimientos, ya más en sí, derecho, más exactamente. ley. Sí, trabajé muchos años en la notaría Gabriel Ogalde, en la Musalén, Iván Tamargo, y trabajé también ahora último con don Manuel Almar Zavara, acá en compañía. Ah, ya. De, Oh, qué bueno una compañera de que ahí tenga experiencia. después, sí, después trabajé, me cambié a Gendarmería de Chile y trabajé 7 años. Ah, pero siempre vinculada con el área también, pues, o sea, con el área del Sí, derecho, o sea, con con las sí, leyes y las normas, ella conoce el vocabulario sí, jurídico de cierta forma, ¿lo entiende? trabajé ahí, así que igual, buena experiencia porque después dejé de trabajar porque tuve mi hija y me dediqué a ella, porque los otros niños más grandes no tuve tiempo de verlo, entonces a la más chiquitita le di el tiempo necesario. Qué bueno, qué bonito tener a alguien que haya Así trabajado que bueno retomar y aprender cosas nuevas. Claro, Está qué buena, actualizando. la felicito. Sí, actualizarse. Así nos cuenta su experiencia. Claro, Sí, no, muy buena experiencia. qué bueno, Así que Sandra. eso, gracias por el tiempo. No, qué bueno que nos diga porque, o sea, bueno que vaya compartiendo quizás la experiencia porque nosotros estamos viendo más de la norma, o sea, viene un módulo que no lo voy a hacer yo ya, que lo va a hacer una ¿Ya? persona que ha trabajado en notaría también hartos años, que era necesario que lo hiciera para que pudiese explicar más de la experiencia, eh, Eh, ciertas gestiones que se hacen en la notaría. sí, sí, sí. De hecho, nosotros éramos ministros de fe, Ah, ya. autorizados por la Corte de Apelaciones. Ah, ya. Sí, Funcionaba como éramos ministro de ministros de fe para sacar firmas y hacer el trámite fuera de la notaría. Ah, ya, pero estaban autorizados por la Corte, como lo habíamos Sí, dicho por la Corte de anteriormente, Apelaciones. que no se Sí. podía hacer así como por ir nomás, pues tenía que haber un respaldo No, 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 atrás. no. Había un respaldo por la Corte Suprema. Perfecto, qué bueno. Muchas Así gracias que por ahí compartir. vamos compartiendo. Sí, por supuesto, pues Y la vamos vida, aprendiendo unas de otras. claro que la Así que práctica es muy distinto a lo que nos señala, por ejemplo, nosotros estamos viendo la parte normativa, geografía de código, más pegado al derecho que lo que es la práctica. Se van a tener un módulo práctico más adelante, como les digo, con esta persona que ha trabajado muchos años en notaría, donde ahí la van a poder como estrujar ya como la parte práctica funcional, de cierta forma. Lo que sí, se vive el día a día en una notaría, el flujo de gente, todas esas sí, cosas que, atención de público. claro, que hay atención de público más que nada. Sí. Así que no, cualquier consulta, mis compañeras me pueden hablar nomás, no hay problema. Gracias. Yo le voy a hacer ¿Mm? una lluvia de preguntas, No pero se en privado. preocupe, estamos para ayudarnos entre todas. Gracias. Así que gracias, señorita, por su tiempo. Gracias a usted por compartirnos su experiencia en notaría, Sandra. Listo, gracias. ¿Ya tienen más dudas, chicas? ¿Chicos? Está don No. Matías, que todavía don Matías no se muestra. No se muestra en la cámara. Don Matías Ignacio. ¿Quién? Ah. Dice que está comiendo y escuchando. Bendito sea entre todas las mujeres. Sí, siempre hay un hombre. En el otro curso también tenemos un Señorita, varón. Ya, díganme. habla Celia. Tengo Celia. una duda. Me faltó anotar que el tema del notario está regulado por norma. ¿Qué norma es la que lo regula? ¿Cómo, disculpe? Se escucha como con mucha bulla atrás. No soy yo. ¿No? ¿Quién es la que tiene el micrófono abierto? No sé. Ahí silencia, ahora sí. Mi pregunta es, porque yo anoté que el notario es abogado, postula cargo por concurso público, está regulado por norma y hasta ahí quedé. Ah, por el Código Orgánico de Tribunales. ¿Por los códigos?
Por el Código Orgánico de Tribunales, es un solo código, Ah, ¿ya? Que regula las ya. funciones públicas o funciones especiales, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ¿y alguien más tiene dudas? Vamos a darle el pase a nuestra compañera que nos tiene la disposición de los contratos de arriendo como instrumento privado. Ya, compañera. ¿No está la compañera? Rosina, creo que. Claro, doña Angélica. Estaba recién. No, no está en la lista de los que estamos presentes. Claro, estaba y se desconectó. Acá estoy viendo Vanessa. No la tengo en la lista, Vanessa. ¿O está con otro usuario? Sí, soy yo, Vanessa Vanessa, ¿cuál es su apellido? Martínez. Hoy la tengo. Ya, Vanessa Martínez, presente hoy día. Uno dejó con cuello la señora Angélica. Pues habrá desconectado por accidente. Ya, bueno, prosigamos entonces con la ronda de preguntas. ¿Con las funciones tienen alguna duda? Acuérdense que vimos dos tipos de funciones del notario, ya unas funciones que son más o menos de gestiones diarias que va haciendo, que son más cotidianas, y las que son taxativas del Código Orgánico de Tribunales. Para que no se confundan después con las preguntas de las pruebas. Ya, entonces, ¿cuál es el órgano que regula a los notarios públicos? La norma. Código Orgánico de El Tribunales. Código Orgánico de Tribunales. Ya, el Código Orgánico. Aquí, Yo voy profe, aquí dice, no podrán ser notarios. ¿A qué se refiere eso de que los que estuvieran sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos? Ya, lo que Como, pasa es... bueno, Termine la idea, termine. sí, porque la primera la entiendo perfecto, pues, procesados por crimen y simple delito, pero la segunda, ¿cómo pueden tener ellos así pena de inhabilitación que algún parte, no sé, pues los pillaron, no sé, manejando borracho, una cosa así, o no tiene nada que ver eso? Creo que eso es cuando padecen de enfermedades mentales, ¿no? Ya, miren, pongan atención a esto, ya. Los que estuvieran sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos. Esta es una pena accesoria, ya que se pide en los tribunales penales, o de garantía, o juicio oral en lo penal. Entonces, cuando la persona comete un delito, crimen o simple delito, se pide el fiscal siempre pide esta pena accesoria, de que no pueda ejercer cargos públicos en general, que no pueda ser alcalde, que no pueda funcionar, postular a un tribunal. Entonces se les castiga como al ejercicio no de su profesión, solamente de ejercer cargos públicos, ¿ya? Eso es. Pero no tiene que ver con la capacidad de la persona, no tiene nada que ver, solamente es una pena accesoria, que se solicitan por haber cometido un delito, un simple delito, y se les haya solicitado. Pero siempre están en las sentencias condenatorias.
como les digo, de un juicio oral en lo penal o un tribunal penal, de garantía, perdón. Pero siempre asocian eso a un delito, la pena a un delito, la pena a un delito. Acuérdense que la pena es la sanción de un delito. Señorita, habla la Sandra. Todavía cuando se le... Ay, se me olvidó el nombre. Se les prohíbe a los ejercer cuando tienen algún problema con la justicia, aún son 5 años, a los Claro. empleados públicos. 5 años, sí. 5 años todavía, ya, eso era mi duda. Sí, Ya. son 5 años, o sea, yo creo que es suficiente castigo, o sea, las penas tienen que ser graduales, o sea, de acuerdo al tipo de delito, la pena que se les pide, pero como es una pena accesoria, tiene como un plazo fijo. 5 años. Ya, o sea, lo más Gracias. lógico es que la pena condenatoria, no sé, haya sido, no sé, presidio menor en su grado mínimo, o no sé, arresto domiciliario, y accesoriamente se pide esto. Profe, ¿y cuándo usted entrega las notas de la prueba? Las pruebas te quedan evaluadas automáticamente después que ustedes las realizan, ¿ya? Tienen solo una oportunidad. ¿Cuánto es el puntaje máximo y el mínimo para pasar? Nota 4 el máximo. Cada evaluación tiene 0.70, son 10 preguntas. Lo que pasa es que como son alternativas, no tienen muchas opciones, o está buena o está mala, o sea, tienen el puntaje completo o no lo tienen. Ya no tienen muchas opciones. Es como teórica, ¿cierto? Claro, solamente de lo que hemos visto en las 2 clases que tuvimos. Acuérdense que las evaluaciones van a ser cada 2 clases. Y una vez que inicio la prueba, ¿cuánto tiempo tengo para realizarla? 24 culminarla. horas. Ah, No, no, pero 90 minutos, 90 minutos. ¿90? Ah, ya. Sí. Ah, no fue como dijo en la anterior clase, 24 horas está abierta la plataforma, solamente son 90 minutos. Ah, claro, pues son 24 horas en que está abierta la plataforma para poder realizar la prueba, pero la duración de la prueba son 90 minutos. Eran 60 y los habilitaron un poquito más de plazo a 90. Ah, claro, una vez que usted inicia, tiene 90 minutos para realizar. Sí, así es. Eso es. O sea, yo creo que igual el tiempo es suficiente, porque son pruebas alternativas, Sí. donde no se descuentan las malas, o sea. Da tiempo de rectificar. Claro. ¿Cierto? Leer, tiempo de buscar la chuletica. ¿O no? ¿Nos podemos ayudar con el material? No sé, eso queda conciencia solamente, ¿ya? Eso queda conciencia. No puede salir de mi boca nada. Puede ser usado en mi contra. Igual cuando vaya a la notaría y tenga alguna duda, busco el Código Orgánico Tributario y... Claro, obviamente los conocimientos que van a adquirir acá son para ustedes, o sea, si van a trabajar en una notaría no van a andar con el código encima ahí reclamándole a los funcionarios que ustedes tienen más conocimiento legal de cierta forma que ellos. Crecimiento personal, no ego. Y que es hacerse daño a sí mismo. Profe, yo hoy día pasé por la notaría de Curiosa, yo vivo en Arica, y pasé por la notaría y hice una pregunta así breve del tema de los permisos de viaje para menor de edad, para compartir un poquito con las compañeras. Y yo lo hice desinteresadamente, porque sabía que la compañera iba a exponer, pero como no está, voy a mencionar lo poquito que me mencionaron a mí en la notaría. Ah, perfecto, muy bien. Respecto al permiso de viaje para un menor de edad, me dijeron que los requisitos era de inicio de partida el certificado del menor de edad, que también estén presentes ambos padres del menor de edad que comparezcan con sus respectivas cédulas de identidad para realizar dicho documento, que se podía realizar de 2 formas, dicho documento.
puede ser uno, me dijeron, por escritura pública y por documento privado. La escritura pública es de forma indefinida hasta que sea mayor de edad el beneficiado con el permiso. Y el documento privado, que tenía una vigencia máxima de 1 año calendario. Y que estos documentos deben ser con firma electrónica ¿Ya? para que la PDI verifique, ¿no?, si tiene autenticidad dicho documento. Eso fue lo que pude recabar a grandes rasgos de lo que es el permiso de viaje para un menor de edad. Con firma electrónica, nos vamos a detener ahí. ¿Con firma electrónica de quién? ¿Quién necesita? Me dijo que la persona que por ejemplo, la mamá le confiere el poder al papá para que el papá saque, o sea, en caso de ambos de padres separados. ¿Ya? Sí, no sé si lo entendemos, pero la firma electrónica. Para que la PDI verifique la autenticidad de dicho documento. Claro, pero la firma electrónica ¿de quién tiene que ser? De las personas que intervienen en el documento. Eso fue lo que me dijeron. Del notario. De la que está ausente. No, del notario. ¿Ya? Sí, eso me dijeron hoy día. No se confundan con el tema de las firmas electrónicas que vienen saliendo ahora, que mucha publicidad en internet, haga su trámite de firma electrónica por internet. Si la notaría no trabaja en línea, a ustedes esa firma electrónica no les sirve de nada, ¿ya? El documento no quiere decir que pasó ante notaría. Ya, la firma electrónica de las personas, de nosotros, solamente es para identificarnos a nosotros nomás y para reemplazar nuestra firma manuscrita. Pero la firma que nos habla la compañera es la firma electrónica del notario, que tiene como efecto la trascendencia. O sea, de que a través de un celular podamos ver la validez de esa firma, si ese acto es verdadero o es falso. ¿Y cómo se ve con el QR que trae la firma electrónica del notario? Y es súper bueno. Así que todos los documentos se están pidiendo con firma electrónico porque la PDI o las instituciones tienen la facultad de poder ver si ese acto es válido o no es válido. Muchas gracias, súper buena su iniciativa, Rocío, la felicito. De verdad que la felicito. Gracias, doctora. No, eso fue lo que me dijo. O sea, yo entendí con lo que usted me dice, pero ella me lo explicó, la señorita que me atendió, de las partes que intervienen en el documento, y obviamente que la primera parte interventora es el notario, ¿no? Claro, claro. Al menos que lo haya pedido también con la del notario y la de las partes, pero la que tiene la trascendencia realmente es la del notario, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Y quién va a exponer la siguiente semana, pero que no nos deje con cuello? Sí, porque es importante que puedan exponer por el tiempo, ¿ya? Para que no tengamos tiempo muerto, porque así, si no exponen, yo preparo la clase más larga, entonces no tenemos tanto tiempo muerto, sino que hablamos de algún contenido, podemos mostrar quizá un documento, entonces no conversamos tanto, ¿me entienden? Y eso es importante que sean como sinceras en ese sentido, de si van a exponer o no van a exponer. Por el tema de los tiempos, ya, porque después nos revisan las clases están grabadas, entonces yo me coordino para cierta hora con la preparación de la clase, después no me alargo más. Entonces yo puedo poner algo extra en la clase, algo más práctico, quizás mostrarles una escritura, entonces para que no cometan el mismo error que se cometió ahora. Por mi parte, profesora, por mi parte, de forma desinteresada, yo cada que pueda, medida que pueda, diferentes clases, voy a compartir como lo hice ahora. O sea, yo para aprender, en mi caso de mí, voy a acercar a una u otra notaría para compartirles algo de lo que pueda yo indagar o averiguar, que nos va a servir a todos. Claro. Pero así alguna capsulita pequeña. Súper bien, súper buena la iniciativa. Ya, ¿qué otra compañera puede, antes que se nos acabe el tiempo? Sandra, que tiene experiencia en notaría y que nos hable. La Sandra que nos da una cátedra. Una cátedra de documentos en notaría, Sandra. ¿Tiene silenciado su micrófono, Sandra? El micrófono, préndalo. Está silenciado. No hay problema, en la próxima clase yo les voy a contar mi experiencia en notaría en profundidad. Claro, pues hablen las que tienen experiencia, la Bernardita, el próximo jueves podría hacer una cápsula también. Ya, profesora, y con respecto a la ley de la firma electrónica, es la ley 19.799.
Se viene la firma Porque eso electrónica, me lo ya no se pasaron adelanten. en derecho procesal. Sí, pero se viene la firma electrónica, ¿ya? Así que para que no se adelanten en las materias, para que no se confundan las compañeritas que están como, que van con el apunte. Muy El de acuerdo, siguiente tema. profesora, muy de acuerdo. Discúlpeme, compañera, muy de acuerdo. No, gracias, Bernardita, usted sabe mucho. Ya, Bernardita, usted el jueves, ¿ya? Ya, profesora, el jueves, pero ¿cuál sería el tema? ¿El de las nulidades? Háblenos de la falsificación, ya que la compañera mencionó el tema de la falsificación de la escritura pública, háblenos sobre la sanción de esa, pues, por muerte, el mismo caso de la Perfecto. compañera, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias, profesora. Gracias a usted, Bernardita. ¿Y la señora Sandra qué tema va a mencionar? Micrófono. No sé, el que usted me diga, señorita, no tengo problema. El que usted me asigne. No, pero elija usted un tema, algo que a usted le guste, para que le sea más entretenido estudiar. De acuerdo a las funciones que desempeñó la notaría. Sí, bueno, lo que se veía era las declaraciones juradas, cartas poder, transferencia de vehículos. Háblanos de la transferencia de vehículos. ¿Ya? ¿Ya? Transferencia de vehículos. Multifacética la compañera. ¿Ah? Es multifacética, así que nos enseñe de todo un poquito. Claro, de la práctica. Valorable la práctica. Dicen que la práctica hace el maestro y no lo pongo en duda. Por supuesto, pues. Yo tampoco lo pongo en duda. Ya, entonces voy a poner la transferencia de vehículos. Claro, pero explíquenos bien desde que llega, qué requisitos necesita, cuando llegan las partes, cómo lo atiende el funcionario de notaría, con quién pasa primero, después. No los efectos de la transferencia, porque eso no nos corresponde a nosotros. Solamente de la tramitación en notaría, solamente de eso. Ya. Ya, señorita, ni un problema. Perfecto. Ya, estimadísimas, que estén muy bien. Siendo las 21 horas, damos por finalizada nuestra segunda clase. Les doy la bienvenida a las personas nuevas que llegaron al curso, que no nos vimos la semana pasada. Ojalá que puedan escuchar la primera clase, ya está en el aula virtual. Si tienen dudas, escríbanlas y las comentamos en la siguiente clase. De a poco nos vamos a ir ordenando con el tema de la ansiedad, de las compañeritas y todo el tema que a veces se interrumpen, pero eso es un tema de que vamos a ir ordenándolo de a poquito. Ya a medida que vayan adquiriendo el conocimiento, van a tener menos dudas. Así que vamos a ir de a poquito avanzando. Profesora, pero disculpe que insista, y también yo creo que las compañeras, que pasa que la duda surge en el momento, y hay personas que a veces hace mucho tiempo que no toman clase, entonces, como dijo una compañera, se le va a ir la idea, y no es malo intervenir y preguntar, porque la única manera que uno despeja dudas es preguntando. Para mí está bien que intervengan y pregunten. Sí, es verdad, tienes razón, pero es que yo me puse en el caso de la profesora y por eso que dije, pero no me molesta a mí, o sea, es porque yo dije a la profesora se le va a ir la cohesión de todo lo que está formando. Entonces, por ese tema solamente, pero yo acato y acepto lo que ustedes quieran. No se preocupen, ya que no sea tema de discusión, como les digo, a veces es un tema de ansiedad, a veces de las alumnas, también que uno habla también un poco más rápido, que no agarran la idea, pero cada vez pregunten, para que llevemos el orden, cada vez que yo diga, ¿tienen alguna duda? Y ese es el momento ya de preguntar, para que no hayan interrupciones, ¿ya? Pero como les digo, en nuestra segunda clase nos vamos a ir conociendo, ustedes me tienen que ir conociendo cómo hago a la clase yo, cuáles son los puntos más importantes, los que destaco más, los que levanto más la bola, que no le doy tanta importancia. Entonces esas son cosas que tienen que ir captando ustedes a medida que vaya pasando el tiempo en el curso, ¿ya? Transcurriendo el tiempo en el curso. Pero es la segunda clase, así que nos vamos a perdonar toda la segunda clase, igual que la primera. Ya después no podemos estar sujetos a errores porque quiere decir que no hemos aprendido de nuestros errores, ¿ya? Súper, súper.
Ya que estén muy bien, muy buenas noches a todas. Estudien para el día lunes, hasta acá la materia. El día lunes martes, perdón, vamos a comenzar con la materia nueva que es la notaría. Que estén muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche Buenas para noches, todas. chicas. Que Buenas noches a descansen. todos.